Saludos, buenas tardes. Es 5 de diciembre. Rafa Nadal sigue haciendo historia y regala a España la quinta Copa Davis. El tenista español Rafael Nadal remontó contra el argentino Juan Martín del Potro y ha dado a la Armada su quinta ensaladera en la final disputada en el Estadio Olímpico de la Cartuja. El número 2 del mundo se impuso tras 4 horas y 8 minutos de juego para sumar su 16ª victoria en tierra batida en la Copa Davis y la 20ª consecutiva. Es una tarea de todos, ¿no? Y hoy me ha tocado a mí definir una final. Creo que lo merecíamos todos. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y la sensación es muy especial porque juegas en casa, porque es prácticamente el último evento del año y evidentemente pues ganar la Copa Davis en tu país con el ambientazo que había hoy en la pista pues es motivo de emoción y de felicidad. Semana de muchas celebraciones en España, la Constitución y la Inmaculada, y semana crucial para toda Europa. El presidente francés Nicolas Sarkozy recibe hoy en París a la canciller alemana Angela Merkel para coordinar su estrategia de cara al Consejo Europeo. Un encuentro que se celebrará en Bruselas los próximos jueves y viernes con el objetivo de hallar una verdadera salida de la crisis que atraviesa la zona euro. La reforma de los tratados es uno de sus objetivos y ambos líderes buscan también una unión en materia fiscal. El primer ministro británico David Cameron ha mostrado su disconformidad con esta reforma y así se lo transmitió a Sarkozy el pasado viernes. Cameron dice no creer que sea necesaria. María Dolores de Cospedal pide disculpas a los castellano-manchegos a través de Internet por el segundo plan de ajustes que ha aprobado. Asegura que esa renuncia parcial es la única alternativa para preservar lo verdaderamente importante y esencial y la única opción para cumplir los objetivos de déficit y recuperarse económicamente para crear empleo. Según la presidenta manchega, se ha encontrado con la peor herencia con la que un presidente autonómico se ha topado en la historia. La actualidad de este lunes nos deja más asuntos, lo destacamos en titulares. La Junta de Andalucía tiene la estructura más superpoblada de España con casi 240.000 empleados repartidos en 13 consejerías, 96 delegaciones provinciales y más de un centenar de entes públicos. Mañana nuestra Constitución cumple 33 años. En Almería la puerta purchena se vistió de los colores de la bandera como símbolo de respaldo de los almerienses a la Carta Magna. Su primer largometraje sonoro y en color fue Blancanieves y los 7 enanitos y hoy Disney factura 30.000 millones de dólares al año con un sinfín de inventos. Sarkozy y Merkel inician en París una semana clave para la moneda única. Los dos líderes europeos buscan la unidad fiscal con estrictos controles a los estados que incumplan el déficit. Ambos mandatarios intentarán acercar posturas de cara al Consejo Europeo del 8 y el 9 de diciembre en Bruselas. Un encuentro que se presenta como la última oportunidad de los líderes europeos para salvar el euro de la crisis de deuda. Merkel y Sarkozy discrepan sobre el papel del Banco Central Europeo en la crisis de deuda y la clave está en que las dos grandes potencias de la eurozona, Francia y Alemania, consigan ponerse de acuerdo en materia fiscal y establecer mecanismos para contener el abultado déficit de los estados y sancionar a los incumplidores. El objetivo es construir un gobierno económico europeo con una política fiscal y presupuestaria común. El almuerzo de trabajo que compartirán Sarkozy y Merkel se produce después de que ambos avanzaran la semana pasada su intención de modificar los tratados europeos. El primer ministro británico David Cameron ha mostrado su disconformidad con la reforma de los tratados tras reunirse el viernes pasado con Sarkozy en París. Le transmitió que no cree que esa reforma sea necesaria. En Italia, el gobierno tecnócrata de Mario Monti ya ha dado luz verde al plan de ajuste que le exigía Bruselas. El presidente del gobierno se dirigió a los italianos antes de explicar el plan de ajuste y recordó que es un momento en el que Italia tiene el potencial de hacer ver que es un gran país capaz de resolver los problemas.
Monti afirmó también que la gran deuda pública de Italia, superior al 120% del Producto Interior Bruto, no es culpa de los europeos, sino de los italianos, que no han sabido dar importancia al futuro de sus hijos. Una de las reformas aprobadas ha sido la de las pensiones. Se aumenta a 42 años para los hombres y 41 para las mujeres, el mínimo de años cotizados para poder percibir la pensión anticipada. En el sector privado, la jubilación será para las mujeres a partir de los 62 años y para los hombres a los 66 en 2012. Además, se sube el IVA hasta el 23%. En cuanto a los costes de la política y de los aparatos de gobierno, Monti anunció su renuncia a la compensación retributiva como primer ministro y titular de Economía, pero mantiene los ingresos como senador. Se modificarán las provincias y serán suprimidas las juntas provinciales para evitar duplicidades. El primer ministro también anunció que apoyará la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras en las instituciones europeas, un punto sobre el que Italia había tenido hasta ahora una posición contraria. El decreto aprobado por el recién estrenado gobierno de Mario Monti ya ha recibido el nombre de Salva Italia. Este fin de semana Mariano Rajoy nos ofreció su primera aparición pública desde que ganó las elecciones el pasado 20 de noviembre. El futuro presidente del gobierno advirtió de que lo que viene para España es muy difícil. Compareció ante los medios en la sede del PP en su ciudad natal de Pontevedra, donde recordó que la salida de la crisis económica que vive España no es tarea de un solo gobierno, sino de toda la nación. Pontevedra ha sido la ciudad elegida por Mariano Rajoy para hacer su primer acto público fuera de la sede del Partido Popular tras ganar las elecciones generales. Un acto público en el que ha vuelto a comparecer sin permitir las preguntas de los periodistas. Así pues, en una breve intervención, el próximo presidente del gobierno ha explicado que lo que viene para España es muy difícil y que las cosas no van a ser fáciles. No obstante, ha asegurado que tiene las ideas claras y que hay que ser rápidos y ágiles en las medidas que se deben adoptar, por lo que también se ha mostrado convencido de que el país va a salir adelante. María Dolores de Cospedal ganó las elecciones en mayo en una comunidad, la de Castilla-La Mancha, cuyo presidente anterior, el socialista José María Barreda, dejó las cuentas autonómicas bajo mínimos. Tras la victoria de los populares, Cospedal ha tenido que aprobar el segundo plan de garantías que busca cumplir con los requisitos de austeridad impuestos desde Bruselas. Cospedal ha lamentado y justificado a través de su blog que haya tenido que poner en marcha este doloroso plan. Asegura que esta renuncia parcial es la única alternativa para preservar lo verdaderamente importante y esencial y la única opción para cumplir los objetivos de déficit y recuperarse económicamente para crear empleo. La número 2 de los populares ha recordado a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha que tienen y tendrán siempre garantizadas la gratuidad de los servicios sociales. La Junta de Andalucía tiene la estructura más superpoblada de España, con casi 240.000 empleados repartidos en 13 consejerías, 96 delegaciones provinciales y más de un centenar de entes públicos. Algo más del 6% de andaluces en edad de trabajar lo hace para la Administración autonómica. La Junta de Andalucía posee la administración con mayor tamaño de todo el país. El 20% de los funcionarios que hay en España se concentran en la comunidad. 240.000 empleados repartidos en 13 consejerías, 96 delegaciones provinciales y más de un centenar de entes públicos. Esto significa que algo más del 6% de los andaluces en edad de trabajar lo hace para la administración autonómica. Esta cifra da una idea del tamaño de una administración que no ha dejado de crecer. Primero aumentó su estructura orgánica, creciendo en número de consejerías y sobre todo en la cifra de las delegaciones provinciales. Y en segundo lugar, desarrollando una administración paralela que, según denuncian los funcionarios, duplica gasto y funciones. En estos momentos la Junta tiene 13 consejerías, al frente de las cuales hay 179 altos cargos y donde trabajan un número indeterminado de cargos de libre designación, como asesores y jefes de gabinete. Todas las consejerías, salvo Presidencia, disponen de delegaciones en cada provincia. En total hay 98 delegaciones y 90 delegados provinciales. Esos últimos tienen también a su disposición cargos de libre designación. A esos gastos hay que sumar el del mantenimiento de los inmuebles propios que acogen las delegaciones y el alquiler de otras.
Un detalle que también da una idea de la magnitud de la administración andaluza es el número de vehículos que forma su parque móvil y que supera los 4.500. De ellos, 263 están al servicio de altos cargos. El número de móviles y la factura mensual de 350.000 euros al mes también da una idea de la magnitud de la administración, que cuenta además con 38.000 terminales. Si se multiplica el gasto por los 12 meses que componen el año, el gasto móvil de la Junta es de 4,2 millones de euros. La ley del enchufismo puesta en marcha por la Junta de Andalucía vuelve a encontrarse con otro impedimento más de la justicia. El Tribunal Superior de Andalucía ha decidido suspender cautelarmente la integración de un total de 95 trabajadores laborales. De momento ya son 2.280 empleados los que están a la espera de una resolución en firme de este tribunal. Nuevo varapalo judicial a la Junta de Andalucía y de nuevo contra la ley de reordenación del sector público andaluz. Y es que los tribunales han paralizado ya la integración de 2.279 laborales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vuelve a cuestionar la reordenación del sector público llevada a cabo por la Junta de Andalucía, en la conocida como ley del enchufismo. El Tribunal Superior ha acordado ahora suspender cautelarmente la integración del personal procedente de la Agencia de Evaluación de la Acreditación y Calidad Universitaria, el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología y la Sociedad para el Impulso del Talento de la Agencia Andaluza del Conocimiento, en total 95 trabajadores laborales. El nuevo fallo es especialmente relevante porque conlleva que se suspende la recolocación de este personal hasta que haya una resolución definitiva. Los argumentos judiciales para suspender estas recolocaciones eran que el régimen de integración de estas entidades no respetaba los principios básicos de acceso a la función pública: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esa misma semana se conoció un nuevo fallo judicial favorable a los empleados públicos demandante. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Sevilla suspendía provisionalmente la integración de 96 enchufados en la Agencia de Obra Pública, creada igualmente al amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Y de la ley del enchufismo a otro nuevo caso de un puesto de trabajo otorgado a dedo. Se trata de un jefe del Servicio Andaluz de Empleo al que se le dio una jefatura de formación profesional en la delegación de Sevilla antes incluso de que saliera la convocatoria pública para cubrir este puesto. Según revela hoy el diario La Razón, la Consejería de Empleo creó un concurso ficticio para un jefe del SAE que ocupó la plaza meses antes. La adjudicación por parte del Servicio Andaluz de Empleo en la delegación de Sevilla es un caso de proceso cerrado de antemano, antes incluso de que salga la convocatoria pública para cubrir el puesto. El 16 de septiembre, a través de un correo interno, el SAE convoca para el día 20 de ese mes a todo el personal adscrito al Departamento de Seguimiento. El principal punto del día es la presentación por parte de la delegada provincial de Sevilla del nuevo jefe de Servicio de Formación Profesional para el Empleo, Daniel Fito. Tan solo un día después de la presentación ya es el nuevo jefe de servicio el que envía un email interno dando las primeras instrucciones. La convocatoria para cubrir el puesto de formación profesional para empleo no aparece en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Se trata de un cargo de libre designación. Sin embargo, las bases dejan claro que puede participar el personal funcionario que reúna los requisitos señalados. Desde el SAE han alegado al personal interno que Daniel Fito estaba desempeñando la jefatura del Servicio de Formación Profesional para el Empleo con un nombramiento de provisionalidad. A esta polémica vía a la que el gobierno andaluz puede acudir por razones de urgencia u oportunidad y debe ceñirse también a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, unos principios que tampoco habrían cumplido ya que no hay ni siquiera rastro de la convocatoria en el registro de documentos, es decir, que no existió procedimiento administrativo alguno. Manifestación de agricultores frente a un supermercado de Carrefour. Centenares de agricultores convocados por COAG han protestado este fin de semana en Almería contra las grandes cadenas de distribución a las que acusan de la actual crisis de precios en el origen de los productos hortofrutícolas. Han impedido la entrada de clientes a varios establecimientos, incluso con una agresión. Cientos de agricultores han protestado en Almería contra las grandes cadenas de distribución a las que acusan de la actual crisis de precios en origen de sus productos. Convocados por la organización COAG, los trabajadores del campo se han concentrado a las puertas de un establecimiento de una de esas cadenas y han impedido la entrada de clientes. Los agricultores, según explica Andrés Góngora de COAG, denuncian que sufren una profunda crisis de precios.
Por un pacto que hay entre las grandes cadenas de distribución europeas, presentes también en la provincia de Almería, que compran mayoritariamente nuestras frutas y hortalizas. Un pacto no escrito, pero que desde luego está funcionando, porque están arruinando las explotaciones agrícolas y están haciendo unas ofertas muy por debajo de los costes de producción. Aseguran que llevan 3 años en esta situación y han anunciado más movilizaciones, mientras las grandes cadenas de distribución no se sienten a hablar con ellos de precios más justos. Mañana nuestra Constitución cumple 33 años. En todas las ciudades de España se han celebrado numerosos actos en recuerdo de aquel día histórico para España. En Almería, la Puerta Purchena se vistió de los colores de la bandera como símbolo del respaldo a la Carta Magna. La Puerta Purchena ha sido un año más el lugar escogido por el equipo de gobierno para conmemorar el 33º aniversario de la Constitución española. Una cita a la que han acudido distintos representantes de la corporación municipal, así como las principales autoridades políticas, sociales y militares de Almería. En su discurso, el alcalde Luis Rogelio Rodríguez ha destacado el férreo compromiso que los almerienses tienen en defender los valores, los deberes y los derechos que se recogen en esta Carta Magna. Nuestra Constitución sigue siendo un instrumento útil y eficaz para continuar por el camino de paz, crecimiento, desarrollo y progreso que vivimos. Pero también estamos aquí para expresar públicamente nuestra confianza en la Constitución como el elemento esencial de nuestro presente y mejor instrumento de nuestro futuro. La Constitución es una herramienta que nos permite seguir progresando en armónica convivencia, en una España unida y a la vez diversa, preparada para asumir y superar los actuales retos con eficacia y generosidad, sabiendo y buscando siempre las mayores cotas de bienestar para todos. El acto ha finalizado con la izada de la bandera española a cargo del alcalde de la ciudad y al son del himno de España. Once personas han perdido la vida este fin de semana en las carreteras españolas. El mayor número de accidentes se produjo entre la medianoche del viernes y las 8 de la tarde del sábado, cuando se registraron 5 siniestros con 6 muertes. 2 personas fallecieron en las carreteras andaluzas el sábado en el término malagueño de Antequera, donde una mujer de 71 años murió después de que el vehículo en el que circulaban cayese al río Guadalhorce desde un puente. El segundo accidente de tráfico mortal tuvo lugar en Jaén. El partido oficialista Rusia Unida, liderado por Vladimir Putin, ha ganado las elecciones parlamentarias celebradas en Rusia este fin de semana. Prácticamente con el 100% de los votos escrutados, el grupo de Putin roza la mayoría absoluta. Aunque en esta ocasión ha ganado las elecciones con unos 14 puntos menos que 4 años antes, cuando obtenía un 64% del respaldo en las urnas. Vladimir Putin dijo que los resultados permitirán garantizar el desarrollo estable de Rusia. No obstante, Rusia Unida pierde la mayoría de 2/3 que actualmente ostenta en la Duma y que le permite acometer cambios constitucionales. Los grandes ganadores de estos comicios parecen ser los comunistas, que registraron una mejora sustancial en comparación con las elecciones de 2007, cuando lograron el 11% de los votos. La participación electoral fue un poco mayor al 50%, de acuerdo con la información oficial difundida esta noche. Más de 130 personas fueron detenidas en Moscú y San Petersburgo por protestar contra las elecciones parlamentarias, que opositores al gobierno califican como las más sucias desde el final de la Unión Soviética. Единая Россия победила. Этот результат, который мы... Cambiamos completamente de tema para hablarles de un material que ya se presenta como sustituto de muchos otros y en múltiples aplicaciones. Es el bambú. En la isla de Bali hemos encontrado la mayor estructura de este material del mundo y que será una fábrica de chocolate. El edificio, de más de 2.200 metros cuadrados y 3 plantas de altura, se construye en medio de arrozales y palmeras. Esta es la Catedral del Bambú. Entre arrozales y palmeras, en la paradisíaca isla indonesia de Bali, se está construyendo un edificio singular. Se trata de la Catedral de Bambú, la mayor estructura del mundo construida con esta planta, pero a pesar de su nombre, este no va a ser un templo de oración, sino una fábrica de chocolate. En sus más de 2.200 metros cuadrados y 3 plantas de altura se ubicarán las instalaciones de la cooperativa Victory Farms,
una compañía que comercializa productos de agricultura orgánica cultivados en Indonesia. Más de 3.000 cañas de bambú, algunas de ellas de 20 metros de longitud, han sido necesarias para tejer el entramado del edificio. Las cañas se entierran en el suelo más de 1,5 metros de profundidad para asegurar los cimientos, y para que sean más resistentes se rellenan de cemento. Los espacios libres entre las cañas se cubren con un conglomerado de cáscara de coco que actúa como aislante en el húmedo clima tropical indonesio. Dentro del edificio llama la atención la luminosidad, que procede de grandes ventanas y de una claraboya en el techo. Al principio los habitantes de la zona se mostraban reticentes con la construcción, pero luego su perspectiva cambió cuando vieron erguirse el esqueleto y al saber que la chocolatería dará trabajo a un centenar de personas. Además, la catedral de bambú ya superó su prueba de fuego. El pasado mes de octubre salió intacta tras un terremoto de 6 grados que causó 50 heridos y colapsó numerosas viviendas y templos en Bali. Es momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Chubascos dispersos y pasajeros. Un frente muy poco activo cruzará España, avanzará desde el oeste por el centro hacia el nordeste, pero lo hará muy rápido. A su paso dejará chubascos débiles y dispersos. A primeras horas de la mañana habrá chubascos dispersos en la mitad norte y en la zona centro, y a partir del mediodía estos chubascos ocasionales se producirán en el Cantábrico Oriental y la zona del Pirineo. En Andalucía remitirán las lluvias del oeste. A primeras horas habrá nubes, no se descarta algún chubasco aislado hacia el oeste y el norte. Por la tarde se abrirán amplios claros, ligero ascenso de las temperaturas diurnas. Bernardo Centeno es un jubilado zamorano residente en Valladolid que hace 37 años decidió felicitar la Navidad a familiares y amigos con pequeñas participaciones de lotería de solo 1 peseta, con el objeto de hacer algo diferente y más original a la tradicional tarjeta de felicitación. Este año Bernardo ha incluido a personalidades relevantes del mundo de la política, la cultura o el espectáculo de los 5 continentes. Entre los posibles afortunados están el Papa, el expresidente Clinton o José María Aznar. Participaciones de lotería a 1 peseta o lo que es lo mismo 0,006 euros. Este jubilado zamorano felicita así la Navidad a familiares, amigos y personalidades relevantes desde hace 37 años. Todo surgió de repente. Fue una idea que me vino así sin más, por ser un poco diferente, ser original. Al principio solo a sus allegados, con el tiempo fue incluyendo de manera aleatoria a rostros conocidos de la televisión, la política, el arte, la cultura o el espectáculo, así hasta 100.000. Y 100.000 pesetas o 600 euros es lo que se gasta en Navidad solo para hacer sonreír al destinatario. Por eso su lotería se llama Lotería del Humor. Presume Bernardo de haber hecho amistades de lo más interesante. Sus felicitaciones no conocen fronteras y se han colado en los buzones de personalidades como el expresidente estadounidense Bill Clinton, el Papa o ya en nuestro país Miguel Delibes, Alberto Ruiz Gallardón o Camilo José Cela. Y bueno, pues a medida que van saliendo este año, pues ya tengo previsto enviársela también al señor Rajoy, que hasta ahora no se la había enviado, pero bueno, se la enviaba anteriormente al señor Aznar. Y asegura que la mayoría le contestan y muchos le demandan la felicitación en años sucesivos. Pero en 37 años su lotería, siempre con números muy especiales, solo ha sido premiada con alguna pedrea o con el reintegro. Bueno, yo pienso que esta lotería no ha nacido para que toque, porque ya después de 37 años y visto lo visto, creo que no ha nacido para que toque, o por el contrario pienso que se está reservando para algo grande. Se conformaría, dice, con el segundo premio. A Bernardo Centeno le gustaría retirarse, pero su deseo es que alguien coja el testigo de esta labor, de la que asegura el único inconveniente es la dedicación que lleva. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México ha alcanzado un nivel récord de asistencia con un incremento del 8% respecto a la edición anterior. Este encuentro internacional ha reafirmado su compromiso por ser cada día más iberoamericana y más internacional. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha concluido con cifras récord de asistencia, una satisfacción para su presidente, Raúl Padilla López. Con las estadísticas estimativas de este día, porque lo estamos midiendo día a día, el cálculo es que al menos llegarán 659.000 personas
boleto pagado a esta feria. Con lo cual estamos incrementando esta cifra en casi un 8% con respecto al año pasado, que apenas rebasamos los 600.000. Y en el horizonte la intención de convertirla en una ventana más internacional hacia la literatura. Todas las editoriales iberoamericanas vienen, todos los autores han venido o vienen a esta feria, pero me da mucho gusto resaltar que esta feria es cada vez más internacional, porque cada vez tenemos mejor presencia de otras regiones, de otras lenguas, y fue el caso ahora de Alemania, donde literalmente todas las barreras del idioma fueron superadas en un gran cruce y convivencia de nuestras dos culturas, la latina y la alemana. También satisfecha está Nubia Macías, directora de la Feria Internacional del Libro. Lo que nos dimos cuenta es que la gente está muy feliz con su feria, se la han apropiado totalmente. Es una feria que creció en números sustantivamente, casi un 10% comparado con el año pasado, cosa que está muy bien porque siempre para los medios de comunicación es muy eficiente dar estos resultados numéricos. A mí lo que me interesa es sobre todo la apropiación de los públicos. Ha sido impresionante cómo los salones han estado todos llenos, cómo la gente se ha volcado con su feria. En esta feria han estado presentes más de 774 autores de diferentes nacionalidades. Su primer largometraje sonoro y en color fue Blancanieves y los 7 enanitos, y hoy se factura en su imperio 30.000 millones de dólares al año con un sinfín de inventos: videojuegos, televisión, ropa, complementos, hoteles y 6 espectaculares parques de atracciones. Les hablamos de Walt Disney. Hace 110 años nacía en un hogar humilde en Chicago. Una vez un mago que modernizó el cuento clásico con dibujos animados y arte. Se llamaba Walt Disney. Hace 110 años nacía en un hogar humilde de Chicago. Decir Disney es amar su calidad técnica y narrativa, gracia, emotividad, valores y delicadeza exquisita en cortos, documentales y películas maravillosas que han inspirado las actuales. 1923. Abre su estudio en Los Ángeles con su hermano Roy, su amigo Iwerks, el rápido. Hacía 700 dibujos al día y una pequeña familia de caricaturistas que pronto crece a 300, hasta los 2000 actuales en 20 edificios de la compañía. De su chistera salen tiernas figuritas que, tocadas con su magia blanca, le dan 29 Oscars, uno el honorífico, por Mickey Mouse. En el 35 el intrépido ratón y la presumida Minnie ya se pasean coloreados junto a Donald, Daisy o Pluto. Su primer largometraje sonoro y en color, Blancanieves y los 7 enanitos, es todo un éxito, y la escena del beso del príncipe a la damita que duerme, digna de Romeo y Julieta. Hoy el imperio Disney factura 30.000 millones de dólares al año con un sinfín de inventos por el mundo: videojuegos, televisión, ropa, complementos, hoteles y 6 espectaculares parques de atracciones. Pero un día, Maléfica se vengó y nos dejó sin Walt Disney. Sus cenizas llevan 45 años en un cementerio de ricos cercano al estudio donde, ahora, su magia pervive con la varita de campanilla. Es momento de conocer la actualidad deportiva y sin duda la noticia del día es la victoria de España frente a Argentina en la Copa Davis. Nos la cuenta nuestro compañero Hugo Vaca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No lo estás diciendo con nada... ¿no? Con ningún rintintín, ninguno. Con ningún rintintín. Efectivamente, Rafa Nadal le daba el punto definitivo. La primera vez que Rafa Nadal consigue el punto definitivo, ya que en otras ocasiones logra ganar sus partidos, pero en este era especial, ese cuarto partido frente a Juan Martín del Potro. Eso sí, tuvo que sufrir mucho el Manacorí porque el argentino se puso por 6-1 barriendo de la pista al español. Posteriormente volvió a sacar su Rafa Nadal y conseguía una victoria importantísima que le daba la quinta ensaladera a España. Es una tarea de todos, ¿no? Y hoy me ha tocado a mí definir una final. Creo que lo merecíamos todos. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y la sensación es muy especial porque juegas en casa, porque prácticamente es el último evento del año y evidentemente pues ganar la Copa Davis en tu país con el ambientazo que había hoy en la pista pues es motivo de emoción y de felicidad.
Triunfo merecidísimo de la Armada Española ante una Argentina que ya es la segunda vez que pierde, perdió también en el 2008 allá en Argentina. Vamos al fútbol, en este caso vamos a conocer los resultados que se dieron en la jornada número 15 en el Campeonato Nacional de Liga en la primera división de fútbol español. El Sporting de Gijón caía derrotado por el Real Madrid por 0-3, el Racing de Santander con nuevo entrenador vencía por 1-0 al Villarreal, el Barcelona se deshacía otra vez 5-0 al Levante, Valencia 2, Español 1, Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 1. Los equipos andaluces, la Real Sociedad vencía al Málaga en el último minuto del encuentro por 3-2. Lo mismo sucedía con el Osasuna ante el Real Betis en el minuto 92 por 2-1. El Mallorca empataba con el Atleti por 1. El Granada conseguía un triunfo importantísimo con un rival directo como es el Zaragoza por 1-0, mientras que el Sevilla juega esta noche contra el Getafe en el Sánchez Pizjuán a partir de las 9 de la noche. Y hablábamos de ese Málaga Club de Fútbol que empezó con un buen tino, podemos decir, después de del gol inicial de la Real Sociedad. Los de Manuel Pellegrini lograron dar vuelta al resultado, pero como ocurre en los últimos partidos, en los últimos minutos ya sucedió frente al Levante y con el Rayo, incluso en Palma de Mallorca, se venció porque el rival era muy inferior. Tenía el triunfo en la mano hasta que comenzó la mandanga y al final no solo se le escapó el triunfo, sino que sufrió un batacazo de una derrota. Todo esto ante una Real sin Xavi Prieto y con Griezmann descentrado, que no le queda otra que pegar pelotazo para ver si sonaba la flauta. A los 10 minutos su primer gol en la defensa del Málaga, nuevamente haciendo agua, mal colocada al bascular en la banda. Aguirreche, que tiene que rematar de cabeza, lo tuvo fácil. Lo que pasa es que el rechace dio en el larguero y golpeó en el cuerpo de Demichelis, marcando el gol que le daba la victoria momentánea. Cazorla e Isco participaron más y por eso el balón fue exclusivamente para el equipo de Pellegrini. Fruto de ello llegó el gol de Rondón. Sebastián Fernández apareció con la caña para marcar el 1-2 y cuando el Real estaba hundida físicamente parecía imposible que recuperase el balón, lograron marcar 2 goles en la postrimería del partido, dejando al Málaga Club de Fútbol con ese mal sabor de boca y sobre todo perdiendo esa posibilidad de acercarse a la Unión Deportiva Levante en el 4º puesto de la tabla clasificatoria. Y el Granada por su parte sí dio la de cal, en este caso lo de Fabricio González, después de ese triunfo tan importante que tuvieron el pasado fin de semana, y todavía queda pendiente ese partido con el Mallorca donde van venciendo por 2-1, faltando todavía 29 minutos del partido, consiguieron ganar. Y Galo alumbró el camino del segundo triunfo consecutivo del Granada en la Liga con un gol en una acción de al filo del descanso, una circunstancia victoriosa que no acaecía desde la jornada 4ª cuando derrotaron al Villarreal. Después del tanto de los rojiblancos sufrieron, pero soportaron el asedio en la recta final ante un Zaragoza esquelético, pero que lo intentó con denuedo hasta la expiración. Con este resultado, el Granada se coloca 12º en la clasificación. Si rubrica la victoria de este miércoles en Los Cármenes, en la media hora aplazada ante el Mallorca, escalaría hasta el 10º lugar con los mismos puntos que el 9º, en un paso firme hacia la permanencia. Son ya 15 puntos los que acumula el Granada y 18 si se aguanta la media hora del resultado del próximo miércoles ante el Mallorca. Así las cosas, la afición empieza a mirar hacia arriba en vez de abajo. La buena racha de los rojiblancos dispara la euforia entre los seguidores. Y nos vamos a conocer también los resultados que se dieron en la segunda división del fútbol español, en este caso, en esta jornada también número 16, donde los resultados daban a un Sporting de Gijón que caía, con Las Palmas 3, el Villarreal B1, Elche 3, Barcelona B0, el Recreativo de Huelva conseguía una victoria importantísima ante el Nasti de Tarragona por 1-2 que lo encarama fuera de los puestos de descenso, Girona 0, Guadalajara 0, Real Murcia 0, Alcorcón 2, Celta 4, Sabadell 1, el Almería empataba con el Hércules y también daba un paso atrás lo de Lucas Alcaraz, Numancia 0, a Cartagena 0, el Jerez se vio sorprendido y destituido de su técnico Merino tras la derrota ante el Huesca por 1-3 en Chapín, el Córdoba, que sigue su marcha triunfal, ganaba por 3-0 al Alcoyano y lo sitúa ahora 4º clasificado, mientras que el Real Valladolid y el Deportivo de La Coruña finalizaban con ese empate a 0 goles.
Y del fútbol nos vamos ya al pabellón, en este caso un nuevo triunfo en la liga local, en este caso en la Liga Endesa del Unicaja de Málaga, ante un rival bastante correoso como es la Cefa Estudiantes, pero los de Chus Mateo no tuvieron piedad a pesar de las lesiones y las bajas que tenían los malagueños. El Unicaja consiguió una importante victoria ante la Cefa Estudiantes, que no encontró la manera de aprovechar las bajas de los malagueños, a los que le bastó con la buena actuación de Fitch y Peric para ganar. Peric sentó las bases del dominio inicial de Unicaja al anotar 9 de los 11 puntos de su equipo en los 6 primeros minutos de partido. Después tomó el relevo Fitch con 10 tantos. Cefa Estudiantes capeó el temporal como pudo, con Germán Gabriel como el jugador más acertado y con claras sensaciones de que los colegiales ponían más ganas que otra cosa. Si además la defensa tampoco fue como para tirar cohetes, la consecuencia no pudo ser más que los locales pasaron por 1001 problemas. A las ausencias de Darden y Walters en la fila de los visitantes, se unió Fitch en el primer minuto del segundo periodo. Parecía algo grave en su hombro derecho, pero al final del cuarto pudo volver a salir. Los colegiales siguieron sin chispa, sin acierto y sin intensidad, y el marcador comenzó a favorecer con más fuerza a Unicaja, un 56-65 a falta de 6 minutos. Los andaluces se adaptaron mejor a la circunstancia y supieron gestionar sus carencias y los últimos minutos del partido gracias a un Fitch espectacular y autor de 26 puntos. Fueron de dominio absoluto del Unicaja, que con esta victoria da un gran paso hacia la Copa del Rey. Excelente triunfo del Unicaja, que ya lo encamina en esa lucha por la Copa del Rey. Estupendo, Hugo. Esperemos que consiga esa clasificación. Continuamos, nos vamos a hablar de cine. La película española Chico y Rita de Fernando Trueba se ha hecho con el Premio Europeo a la mejor cinta de animación, una historia de amor y a la vez homenaje a la Cuba de los años 40 y 50 del siglo pasado. Al recoger el galardón, el cineasta dedicó el premio al gran músico y amigo Bebo Valdés. And the European Film Academy Animated Feature Film Award 2011 goes to Chico and Rita. La película española Chico y Rita de Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Herrando se ha alzado con el Premio Europeo a la mejor cinta de animación. En una ceremonia celebrada anoche en Berlín, el cineasta Fernando Trueba, ganador de un Oscar y 6 premios Goya, quiso dedicar el galardón a su amigo Bebo Valdés. No en vano el gran músico cubano le sirvió de inspiración para crear esta película de animación. Chico y Rita narra la historia de amor de una pareja a finales de los años 40, cuya relación está marcada por la música cubana de la época, la gran protagonista junto a los dibujos del diseñador Javier Mariscal, que ha puesto rostro a estos amantes de cine. Y perderte después. La gala de los premios del cine europeo cerró su 24ª edición con la entrega del galardón a la mejor película, que recayó en Melancolía de Lars von Trier. El cineasta danés fue el gran ausente de la noche. Eso hasta el momento. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 7:30 de la tarde en nuestra segunda edición informativa. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.